Generalmente si eran discos nacionales en Argentina eran malísimos. Esto es Sin Centro y hoy venimos a contar lo que nadie quiere mostrar de la música. Guille, antes de entrar en todo esto, cuéntanos un poco dónde estabas, qué estabas haciendo y cómo era la industria cuando empezaste a involucrarte en la música. Cuando empecé a involucrarme en la música, como pasa con muchos músicos, yo era un niño. La mayoría de los músicos arrancamos muy chiquitos. No tenemos conciencia ni siquiera a veces de lo que es la música, ni de lo que estamos haciendo, ni siquiera y mucho menos de lo que pudiera llegar a ser una industria o un negocio, como lo Claro. fue muy importante en el siglo XX la música, y sigue siéndolo. Así que cuando yo empecé con la música, simplemente era para mí melodías, música. De niño, de chiquito, tocaba batería y al principio algo de gaita, pero no tenía ni idea. Pero sí fue después, al entrar ya en la adolescencia y empezar a crecer, darme cuenta que la música había toda una serie de vericuetos y de entresijos que yo Claro. empezaba a descubrir y que no sabía que existían. Pero en la adolescencia, ¿quiénes te estaban inspirando? O sea, ¿quién te motivaba, quién te emocionaba musicalmente como para querer entrar de alguna manera en la industria? Todos los que empezamos en aquella época, en los años 60, mirábamos a los Beatles. Era el punto de referencia. Después vinieron los hippies y nos explicaron de alguna manera que podíamos compartir la música en los parques, Ok. sentarnos en el césped, en el pasto, con una Ok. guitarra, compartir. O sea, esas fueron tus primeras maneras de como de disfrutar de la música y de entrar. Era también una forma para conocer chicas, para poder empezar a salir un poco del cascarón. Lo que nos interesaba era realmente confraternizar, compartir, Ajá. hombres y mujeres, con la música por delante. La música iba por encima de cualquier otra ¿Y cosa. qué música disfrutaban en ese momento todos? De lo que llamábamos los conjuntos, que eran los grupos. En Argentina le llamábamos conjuntos, Ok. no en inglés. En inglés eran bands y groups. Había una cosa muy curiosa, Ujú. que varios compañeros míos no tenían tocadiscos. Había que tener un tocadiscos. Un disco era algo caro, un tocadiscos era más caro. Y a veces el punto de reunión era en la casa, en el Del que departamento, tenía el el... que tenía el tocadiscos. Ah, Pero a lo ok. mejor el que tenía el tocadiscos no tenía el disco. Y el Mm, disco lo traía uno y él llegaba con el disco sin abrirlo, para que todos viviéramos un poco en ese momento de su wow. llegada, el ritual de llegar con el Que LP. todo giraba en torno a la música. Era un ritual abrirlo, mirar la tapa, la funda, Ok. ¿no? Y maravillarnos con eso que Wow. teníamos en ese momento. Era algo, una alegría desbordante, tres o Claro. cuatro amigos, Ok. y de pronto después agarrarlo así con muchísimo cuidado, ponerlo en el tocadiscos, Ok. y cuando empezaba a sonar, Ok. que generalmente si eran discos nacionales en Argentina eran malísimos, enseguida se rayaban, Ah, sí. empezaban Era de mala calidad. de horrible calidad. Ok. Era tan maravilloso eso, la Claro. sensación, porque hasta llegabas a oler la tapa. Era un lujo. Era un lujo poder Claro, escuchar música, o sea, poder era, tenerla ahí. era un lujo y representaba un amor, una entrega y un Mm. esfuerzo. Además, tú crecías con el grupo. ¿Y en qué momento entonces fuiste entrando tú en la música? Fue cuando tenía 8 años y vi a los Dave Clark Five. Dije, yo voy a ser como este hombre, voy a ser como Dave Clark con su batería, Ajá, que lo sí. explicamos. Eso, perdón, para que sepan el contexto, eso está en el primer video del canal para que vayan y lo vean y ahí van a entender todo el contexto. A mí me pasó, te lo cuento como anécdota, en los años 90, teniendo yo 30 y pico de años, tenía que ir a un programa en la BBC, estaba en Londres, que nos espéranos en la cantina. Entonces yo de pronto veo sentado a un hombre ahí y digo, ¿esta cara qué es? ¿Qué esta cara? Y empecé a mirarlo, es Dave Clark, Dave Clark. Yo me acerco y le digo, perdón, ¿tú eres Dave Clark? Le dije, Dave, yo soy, creo que soy músico gracias a ti, porque ¡Wow! yo te vi y no me salía. ¡Ay, no! Yo te vi, yo tenía 8 años, yo soy argentino toda la vez, no podía. Toda Y la yo, torpeza y ahí. él, siéntate, me dice, pídete, put yourself comfortably. Estuvimos hablando del tema precisamente de la industria Tú para ese musical, momento, cuando te lo encontraste a él, ya estabas en mi mejor momento. ¿en qué estabas viendo tú en la industria? ¿Cómo funcionaba la industria musical? Ya la cosa había empezado mal. Ok. Si en los 60 ya había una manipulación muy grande por parte de la industria, Pero manipulación, ¿en qué sentido?
Bueno, en los 90 muchas mujeres tenían que pasar por el catre, como decimos en Ah, Argentina, oh, para triunfar, si ellas lo aceptaran o no, porque el típico productor, el señor mayor, no sé si como condiciones explícitas, hay anécdotas que lo pueden contar mejor esas ujú. mujeres, que ahora Sí, son por más mayores, supuesto. sobre las presiones que tuvieron que vivir, el acoso que tuvieron que vivir, las Mm. condiciones por las que tuvieron que pasar para lograr hacerse un espacio en el mundo de la industria, no del arte, porque lo que estamos hablando no tiene nada que ver con Son el cosas arte. diferentes, Eh, claro. Eso es eh, importante aclararlo porque una cosa es el arte, la música como arte, y otra cosa es la industria y cómo funciona, que creo que puede pasar en cualquier arte, porque lo sí, mismo es en el cine, por ejemplo. en los 60 tenían que pasar los hombres. Entonces, en los 60 no era heterosexual. Yo creo que nunca ha sido tampoco Bueno, tan heterosexual. Lo que pasa es que no se hablaba no de se eso. hablaba, es un tema Claro, tabú. es un tema tabú. Estamos hablándolo ahora, Exacto. pero El acoso, o sea, va a existir en la industria, es como que para muchas personas seguro han tenido que sufrir algún tipo de acoso para poder crecer o como condición de crecer. en algunos casos fue respetuoso. Por ejemplo, los Beatles tuvieron a Brian Epstein, que era homosexual. ¿Y pero él quién era? Perdón, yo no sé. Tenía una disquería en Liverpool Ok. y se volvió el manager el que los lanzó mundialmente. Ah, fue el manager de los Beatles. A los Beatles, le gustaba especialmente John Lennon, se deprimió mucho, Lennon se separó de su mujer y cuando formó pareja con Yoko Ono, Epstein se suicidó. Eso fue en el Oh. año 67, con 32 años. Muchas cosas que no se hablan. Claro. Y entonces tú empezaste a ver este tipo de situaciones en la industria de acoso, de poder, digamos, Sí, porque y qué más situaciones tuviste que ver para tú decir, uff, yo no sé si quiera pertenecer realmente ya había a decidido que eso. no por el tema Mm. económico, por el tema de los contratos draconianos que firmaban los Eran músicos. muy duros los contratos. Tremendos, tremendos, hasta el punto de que algunos firmaban por un centavo de dólar por disco vendido, el otro 99, ¿quién se los lleva? Claro, tú estabas entregando todo tu arte por Constantemente. nada. Por eso a mí me gusta esa frase que dijo el rockero o músico argentino Charly García, que él desconfiaba de todas las personas que estaban en el mundo musical y que no eran músicos. Que son todas las personas que han buscado por encima de todo hacer negocio con la música. Ha habido mucho, mucho de eso, de personas que en los puestos de poder han intentado utilizarlo para beneficiarse de una chica o un chico que les gustaba. Al principio lo que yo vi, yo no quiero que me controlen, yo quiero sacar, si quiero hacer 4 discos en un año, como he hecho, lo hago. Porque también hay un control, o sea, no solamente del dinero, sino del tiempo en el que tienes que producir, del tipo de arte que tienes que generar, Sí, y el tipo de ¿no? sonido, porque nos hemos encontrado ahora con las discográficas, que Ajá. todas las discográficas tenían el mismo sonido. Entonces tú dices, qué despersonalización. Somos únicos, Sí, somos sí. indivisibles, por lo tanto, que nos hagan esta uniformidad tan terrible. Claro, que la industria podría decir que realmente pues era lo que se vendía y hoy en día igual, ¿no? También lo que se vende, entonces es lo que funciona, entonces es lo que tienes que hacer. Pero si quisiera hacer algo, marcar un poco la personalidad, que es lo que nos define, no tendría que pasar por el filtro de toda esta gente que son los que te imponen el sonido, los que te imponen hasta cómo tienes que hacer las cosas y cuándo, como dijiste tú, y cómo las tienes que hacer. Eso es a lo que me niego. Así que Ahí yo, dijiste, esto no es para mí. no es para mí, todos los vaticinios que me dieron las personas con las que hablé, entonces Guillermo, nunca vas a vender un disco, nunca vas a entrar en una disquería, Claro, nunca... lo que había que hacer en ese momento, o incluso ahora también, Sí, era pertenecer, aceptar sí, esos términos y pertenecer a la industria para ser alguien musicalmente. eso es lo que me decían a mí. Si tú Mm, amas la música, muy bien, tendrás que buscarte otro trabajo. Podrás hacer en tu casa tus canciones, Guillermo, muy bien, pero aquí no vas a ningún lado, no vas mm. a, no vas a ganar ni medio céntimo. ¿Y qué te trajo esa decisión finalmente? Bueno, lo primero conocí a un músico norteamericano, Stephen Halpern, que él decía que él había sido independiente toda su vida, en los años 70, que iba con un piano portátil que tenía y con 2 discos que él había hecho de manera independiente. Como era música que él hacía relajante, intentó venderlos en las tiendas alternativas, las tiendas bio de aquella época. Cuestión es que cuando yo escuché su historia y luego nos conocimos y después hicimos un disco juntos, yo voy a hacer
así como de niño dije yo voy a ser como Dave Clark, yo dije en aquella época, con 20 y pico de años, yo voy a hacer lo que ha hecho Steven. Finalmente ese disco vendió 1 millón de copias. Ok. Entonces ya era un éxito y encima ganando mucho más dinero porque él ganaba más del 50% Claro, se quedaba con la mayoría del Claro, dinero. era como 7 millones de copias o 8 millones de copias de uno de una discográfica. Mm. Entonces yo dije, atención, Guillermo, claro, él es norteamericano, él ha sido un pionero en esto, tú no vas a llegar a eso, pero puedes empezar sin compararte, sin pretender nada, puedes empezar. Y entonces fue lo que hice. Yo había grabado unas canciones en Nueva York y en el año 73, 74, cuando tenía 18 años, conocí a la manager de un grupo de Who, que eran muy famosos. A través suyo fui a dar a los estudios Electric Lady, que los había creado Jimi Hendrix 4 años antes. Me mezclaron unas canciones que yo tenía folk, que había grabado en bobina. Y después ya me fui a vivir a Inglaterra, Irlanda, con los 2 o 3 masters que logré después en bobina. Ujú. Logré mezclarlos, grabarlos y editarlos ya a comienzos de los 80 de manera independiente. Era muy difícil porque los fabricantes tampoco aceptaban cosas que no vinieran a través de las disqueras. Mm. Todo era oficial y tenías que encargar, por ejemplo, 10.000 copias. Yo no podía ir como un particular y pedir 500 o 1.000 copias, porque me decían el mínimo que tenemos para fabricar son 10.000. Yo no podía pedir más de 1.000 de cada uno. Primero, porque no sabía si los iba a vender. Segundo, porque no tenía el dinero para pagarlo. Claro, cada Tercero, pagando. porque no tenía dónde guardarlo. Si a mí me hubieran dado 50.000 de cada, ¿dónde lo meto? Claro. Era todo independiente, todo doméstico lo que yo hacía, todo casero. Y Ujú. finalmente encontré un fabricante que hacía menos y Ok. empecé así y a vender de a poco en revistas. Y así fue como yo empecé a actuar de manera independiente, totalmente alejado de la industria y a Ujú. vender en librerías, en tiendas alternativas y empecé a vender miles y miles y miles de unidades para mi sorpresa, sin entrar ni siquiera en una disquería. O sea que finalmente tuviste en ese momento esa libertad de escoger, de decidir, de tomar todas las decisiones sobre tu arte, sobre tu música y quedarte con el dinero también. Yo hice todo. Yo era productor de mi música, era el autor de la música, el intérprete, el productor, tenía mi estudio de grabación en casa, el distribuidor, Claro, el vendedor. Era una locura, claro. era una verdadera locura. Y eso me dijeron que no se podía hacer. Pero todo el mundo me decía, si hubiera firmado con una disquera, no toda tu música es para tener, pero aquí hay 2 o 3 títulos que hubieran vendido cantidad, Guillermo. Y tú estás vendiendo muchísimo menos porque insistes en esta dinámica individualista de ir contracorriente y de enfrentarte a un mundo gigante, gigante. Yo no me quería enfrentar a nadie, solamente quería tener mi espacio, Ujú. pero tuve muchos boicots, incluso cartas que enviaron que no querían ver mi música, ningún tipo de catálogo ni de nada. Sí, sí. Porque fuiste el rebelde de la industria que no quiso pertenecer. El fabricante que me fabricaba los discos y los CDs, me dijo, mira lo que nos ha llegado. Nos ha llegado un fax en aquella época diciéndonos que por favor, que tu música, que no se enteraron que ellos la fabricaban. Hasta el día de hoy, incluso de prensa. Bueno, pero eso finalmente es otra de las cosas que hace parte de la industria, que si no No, perteneces a ellos, no serás, no existes. en España dicen si no pasas por el aro, como si fuera el básquet. Eso ya atenta contra la dignidad y Ujú. contra la ética y contra la moral y contra todo lo que quieras hablar. No te digo que haya sido siempre así. También debe tener un montón de cosas positivas, pero el control que debe ejercer la industria, dominar, como quieren dominar al artista también, y debe ser Sí, yo bastante firmé, te complicado. digo con quiénes firmé. En Argentina firmé con Lito Nevia, que fue uno de los pioneros del pop y del rock argentino, pero porque Lito era un productor independiente. Y en España firmé 2 veces por un productor que yo conocía con Televisión Española, que era Victorino del Pozo, pero sí que tuve ofertas de 3 multinacionales y ofertas importantes, algunas con repercusiones en Hollywood, pero las rechacé completamente. Esa anécdota la podemos dejar bien, bien para otro video. Bueno, Guille, para el que esté escuchando esto en este momento y quiera entender un poco sobre la música, ¿qué le quisieras decir acerca de la industria para que pueda tomar sus propias decisiones sin la manipulación? A las personas, sobre todo los más jóvenes,
que sepan que muchísimos, un altísimo porcentaje de los que firmaron con esas disqueras o discográficas han hecho lo indecible después por irse, por dejarlo, y que han tenido que seguir de manera independiente. Que trataran de ser independientes. Ahora sí que se puede ser independiente. Ahora puedes grabar en tu compu, ahora lo puedes subir a internet, ahora puedes hacer cosas. Siguen estando arriba los que controlan esto, pero ya ahora se ha democratizado el aspecto musical. Yo les diría que apostaran por la independencia, que tuvieran muchísimo cuidado lo que firman y que observaran muchísimo la letra pequeña, porque los contratos suelen ser largos y tediosos y la gente al final se aburre y firma. Si es necesario, suspender la reunión y volver a los 2 días, porque eso ha sido el error de muchísimos músicos. Y si una cosa es la industria y otra cosa es la música, y acá hemos estado hablando de la industria, ¿qué es la música, Guille? Para mí la música son muchas cosas. Obviamente es un arte, pero para mí también es una religión, algo místico, porque la música te eleva por encima de lo humano. Es algo sobrehumano, algo que está por encima de lo humano. Para mí la música es una filosofía también. De hecho, una rama de la música se llama musicosofía. La música también es matemáticas. Los que hemos estudiado música sabemos que es una ciencia. Están los compases, están todo, el pentagrama. No le encuentro la palabra industria. ¿Que un arte sea industria? Qué raro, ¿no? Es como que dijeras la pintura. ¿La pintura es una industria? La poesía tampoco es una industria. El amor no es una industria. Pero sí, pero hay gente que se prostituye. De hecho, los que la han hecho industria se han prostituido. Tanto los que lo han ofrecido como los músicos que por hacerse famosos, tener éxito y ganar dinero, han firmado cualquier cosa con tal de triunfar y tener dólares y mansiones. Y bueno, se han prostituido por muy buenos músicos que fuesen, porque algunos eran grandes músicos, pero firmaron el pacto con el diablo. Yo no lo firmé. Prefiero tener menos y saber que hice las cosas bien. Creo que hice las cosas bien, a pesar de que me ha costado, lo he pagado caro también. Bien, bueno, la libertad creativa entonces no se negocia. Muy buena frase, muy buena frase. Esto es Sin Centro. Yo no he mirado a la cámara, ¿eh?